Muy buenas noches, amada iglesia, familias en red. Qué bendición. Estamos emocionados, esperanzados y sabiendo que estamos en este minuto en plena conexión y comunión con tan lejano como Guatemala, la familia Bustos en Lima, Perú, la familia Mónica ahí con su madre, a quien le damos un cariñoso afecto, saludo y nuestra plegaria y oración para que Dios bendiga a toda esa familia. Soledad ahí en Mendoza, Francisca en Estados Unidos, y por otro lado, acá en Los Molles y en las distintas comunas y ciudades de nuestro país, y por la señal de TNE, qué privilegio, 60 ciudades están a la par con nosotros, instándonos y entrando a la presencia del Señor para reflexionar una vez más en este día de la semana. Hoy día tenemos al profeta Jeremías, el profeta llorón, el profeta extraordinario. Ustedes están viendo allí un hermoso cuadro pintado por Rembrandt que ve al profeta Jeremías allí con las luces, algo muy típico de Rembrandt, un cuadro clásico. Se ve los muros de la ciudad al fondo y la meditación, el dolor, la angustia, la preocupación del profeta sosteniéndose la cabeza como diciendo, ¿por qué todo esto? Pero por otro lado una luz interior y una luz que lo rodea, que es la esperanza de Cristo, la certeza de Dios en medio de esta crisis tan profunda que está viviendo su nación y donde él tiene que llevar una voz profética, una voz alerta, una voz orientadora en medio de esas dificultades. Vamos a ir al capítulo 32 del libro de Jeremías para que usted lo abra allí, lo tenga atento, para que vaya escuchando, leyendo y sobre todo corazón abierto y mente dispuesta, porque contamos con la extraordinaria y sobrenatural presencia del Espíritu Santo, que más allá de mis palabras y mi explicación, Él estará con un trato personal con cada uno de ustedes, aplicando esta palabra a su propia realidad. Extraordinaria es la facultad que tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué digo que eran tiempos de profunda crisis nacional? Lo que ustedes ven ahí en amarillo en ese mapa es todo lo que en ese minuto tenía el imperio caldeo o babilónico. Lo azul son los mares, al lado extremo acá está el mar Mediterráneo, de blanco las costas de Turquía, y todo lo amarillo es lo que ya tenía de imperio, y mire, ya estaba acercándose a Egipto, al Mar Rojo, y por este otro lado ya tenía toda la zona de la media luna fértil, lo que es hoy día Irán e Irak, el Golfo Pérsico, y todo eso ya estaba bajo su dominio. Y aquí el hecho que vamos a leer, a comentar, ocurre poco antes de la caída de Jerusalén, el año 586 a.C. Así que podemos estar el mismo año o el año anterior. Así que muy próximo a esta debacle nacional profunda que marcó para siempre la historia de la nación y que, por cierto, ha quedado establecida para dejarnos enseñanzas a otras, para todos nosotros hoy día en el siglo XXI. Comienza el profeta certificando que vino palabra de Dios en el año 10 de Sedequías, que gobernaba allí en el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, y que era a su vez el año 18 de Nabucodonosor, este imperio babilónico que gobernaba allá en la región de los caldeos. Y el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Este fue un sitio tremendo. Trajo hambruna, trajo desabastecimiento
Incluso la parte final, él les cortó el acueducto que había construido el rey Ezequías, que traía las aguas desde afuera de la ciudad, una vertiente, y las canalizaba hasta el centro de la ciudad en una fuente de agua. Así que el rey descubrió este acueducto y finalmente los dejó hasta sin agua. Nos cuenta en el libro de Lamentaciones que la hambruna era tal que las mujeres se turnaban en dar a sus hijos de alimento para el resto. Hoy le toca a uno, al otro. Piense usted, madre, sus hijos pequeños. Algo terrible, inimaginable. Y claro, las guerras son así. Hoy día nosotros vemos las guerras por televisión y no son cosas muy distantes o distintas a estos dramas. Así que en esas circunstancias, sitiada la ciudad, y el profeta Jeremías preso en el patio de la cárcel de la Casa Real. Estos castillos donde vivían los reyes, las casas reales tenían unas propias cárceles ahí para cierto tipo de gente. Y el propio rey lo había tomado preso a Jeremías. ¿Y por qué razón? Lo había amonestado el rey al profeta, diciéndole, ¿por qué, Jeremías, tú profetizas diciendo, así ha dicho el Señor? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo se te ocurre ir a hablar contra mí o decirme cosas contrarias? Mire, el rey reprendiendo al profeta que le traía palabra de Dios. Qué paradójico, ¿no? Pero así era. ¿Y qué le decía el profeta? Que Dios había dicho que iba a entregar la ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y el propio Sedequías no iba a escapar de los caldeos, sino que sería entregado en manos del rey de Babilonia. Incluso va a comparecer delante de él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia. O sea, lo va a tomar prisionero y lo va a llevar como signo de la conquista, como un avance de su expansión imperial a la propia capital para que sea notorio el sojuzgamiento y para que todo el pueblo se sometiera. Ustedes saben que cuando los reyes caían es cuando quedan acéfalos las naciones y los pueblos, entonces era muy fácil tomarse todo el resto. Y ahí estará, le decía el profeta, hasta que yo lo visite. Y además les advierto, si ustedes pelean contra los caldeos, no les va a ir bien. Vale decir, les aconsejaba que era más sabio y prudente no derramar sangre, aceptar esta disciplina divina y no oponerse. Iban a sufrir menos. Pero la tosudez, la obcecación, la falta de espiritualidad, tanto del rey como de toda la nación, no le tenía oído para prestar atención a las directrices proféticas que Dios le traía. Y dentro de esta circunstancia viene lo que yo quiero resaltar en esta hora. Las paradojas del Señor. Yo diría los ejemplos misteriosos con los cuales alienta y anima nuestra vida. La mirada trascendente. Dice que le vino palabra a él estando en la cárcel preso. Y llegó un primo de él, Hananael, que es hijo de su tío, o sea, un primo hermano, en el lenguaje nuestro, y conforme a la palabra del Señor fue al patio de la cárcel y le dijo, compra ahora mi heredad, que está en tal lugar, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de herencia. Ocurría que para que los equilibrios agrícolas y económicos de la nación de Israel y no existieran los latifundios, la concentración de riqueza en unos pocos, cuando alguien empobrecía o tenía que vender sus tierras, tenía que vendérsela a alguien de la familia. Acuérdense que las tierras eran repartidas por familia para que no hubiese pobreza, sino que después se podría recuperar la tierra y siempre no hubiera familias muy pobres y otras familias muy ricas. Entonces a él le correspondía comprar, porque era heredero, era parte de la familia, esta heredad. Entonces mire qué absurdo, porque le manda comprar la tierra cuando está el ejército sitiando y cuando él mismo está diciendo que van a ser llevados cautivos y por ende va a ser un pueblo tributario. ¿Qué van a vender si cuando eso ocurre nada es de nadie, todo es del imperio, todo es
del país invasor. Entonces le manda esta orden tan extraña a él. Y entonces, dice el profeta, conocí que era palabra del Señor y compré la heredad de Hananel, hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Y escribí la carta, o sea, el escrito de compraventa notarial, la sellé y la hice certificar con testigos y pesó el dinero en balanza. O sea, hizo todos los procedimientos judiciales exactos y precisos para que cumplir. Mire que aquí vemos ya algo muy hermoso. Aunque no lo entienda, después vamos a ver que el propio Jeremías no entendía lo que estaba haciendo. Pero en obediencia tenía una certeza. El Espíritu del Señor le confirmaba en su ser interior que lo que le estaba ordenando hacer era algo que venía de lo alto. Y él lo cumple, él lo obedece. Y tal y cual como él lo ordena. Y compra esta propiedad. Y mire usted, no se quedó ahí. Tomé luego la carta de venta, ¿cierto? Su escritura. Esta es mi propiedad, que queda ahí, sellada según el derecho y la costumbre. Di la carta de venta a Baruch, que era una especie de notario, delante de Jamael, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. O sea, no hizo algo a escondidas, no hizo algo ahí entre gallos y medianoche, sino que de público. Era absurdo. Era quizás lo contrario que él estaba predicando. Eso podría estar en concordancia si él les estuviese diciendo, mire, van a tener victoria sobre el rey de Babilonia, el rey de Caldeo se va a ir, y en fin, la propiedad y la ciudad y todo va a seguir en orden. Pero él le estaba diciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué sentido tenía comprar una propiedad, pagar dinero, cuando esa propiedad iba a ser tributaria de los caldeos? Y hace testigos con todos los procedimientos, y dio la orden al notario diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta sellada, y ponla en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Mire usted, en este acto le estaba haciendo preservar y le estaba haciendo al pueblo a mirar más allá de la adversidad presente. ¿Está usted afligido hoy día? ¿Está con un problema que no tiene en este minuto cómo resolverlo? Bueno, está en una situación de vida o muerte, como era esta situación dramática al extremo, y Dios le da la señal. Y Él le está diciendo, momentito, ya esto va a pasar, tú estás en mi mano, eres mi pueblo, eres alguien, eres mi hija, mi hijo, no te voy a dejar desvalido, ten paciencia. Y entonces yo les invito que la adversidad usted la selle, la ponga en una vasija, porque Dios no va a permitir en su vida una prueba que usted no sea capaz de sobrellevar. ¿Amén? Es palabra de Dios. Entonces, ánimo. Tomemos la vasija, metamos ahí el futuro y dejémoslo, y claro, que se conserve muchos días. No habría de ser poco tiempo. Sabemos que fueron 70 años lo que duró el cautiverio, y vemos que los planes de Dios son a largo plazo. No son planes de una vida light, de un café que se toma al tiro. No, hay que hacer el tecito reposado, el café con tiempo. Es una cosa que construir familia, construir estabilidad, adecuar la vida espiritual a los requerimientos divinos. Es una tarea larga, constante, permanente. No existe aquí la varita mágica. Entonces, si está adverso, ya tenga paciencia, porque Dios le está diciendo que tenga ánimo. Y además, acuérdese, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, Él va a revertir. Entonces, continuó el profeta diciendo, así ha dicho el Señor, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Con eso le está diciendo, a pesar de que esté cercada la ciudad, a pesar de esta crisis, a pesar de este problema, vendrá un momento en que se seguirán comprando heredades y vendiendo casas. O sea, habrá una normalidad en la vida futura de la nación. Después que di la carta de venta a Baruch, oré al Señor.
Mire qué hermoso, ¿no? A mí me da una risa santa frente a esto. Mire lo que dice aquí. Él hizo todo con certidumbre, proclamó, hizo con testigo delante de todo, y después oró al Señor y le dice, oh Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Reconoce todo eso y lo dejo un instante meditando una vez más en esta aseveración, el reconocimiento del poderío de Dios. No hay nada que sea difícil para ti, Señor Jesús, Padre nuestro, Espíritu del Dios viviente, Dios trino, para ti no hay imposible. Proclama eso, dice eso, y sigue, que hacen misericordia millares, castigan la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. ¿Cuántos problemas acarrean nuestros hijos por nuestros errores pasados? Repercute, para bien o para mal, nuestra actitud en nuestros hijos, en las generaciones venideras. De allí que es tan importante medir nuestros actos con las consecuencias futuras que eso trae. Y sigue alabando, reconociendo la soberanía, grandeza y atributos de Dios. Dios grande, poderoso, Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, no solamente de palabras, sino que de hechos, de palabras, o sea, de acción, no solamente oidor de la palabra, accionar. Ambas cosas, tanto la orientación en la palabra, la profesión de la fe como la acción. Tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios nos mide en nuestro... A veces hay actos colectivos que se hacen, pero sin embargo, Él conoce la realidad de los corazones y de las motivaciones de cada uno, y Él así nos va juzgando y haciendo, ¿no? Y nos dará el premio. Traigo a colación en paréntesis el propio profeta Jeremías, unos capítulos anteriores, registra, mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. No hay camino, por muy recóndito, escondido que tú hagas, que pueda esconderse, ocultarse de los ojos de Dios. Mire qué cosa, no hay acción, pensamiento, senda, huella, paso que tú hagas que puedas ocultar de los ojos de Dios. Ni la maldad se esconde de la presencia de sus ojos, ¿no? Qué inspirador para que busquemos una vida transparente con el Señor y no nos baste tener una actitud hacia la humanidad, hacia los seres humanos, sino que tengamos temor del Señor para ser consecuentes. No hay cosa creada, nos dice en Hebreos, que no sea manifiesta en su presencia. Ratifica este mismo concepto. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Abiertas, como un libro abierto que tiene el Señor de mi corazón, de tu corazón. Para el Señor somos libro abierto, nada que esconder. Y por eso es tan importante estar a cuentas con el Señor. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y de ahí la importancia de instruir a los niños en su palabra, llevarlos a la iglesia, a la escuela dominical, ayudar, enseñarles a orar, compartir de la palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ti. Tal vez tú llevaste a tus hijos a la escuela dominical, le enseñaste la palabra y ahora quizás andan descarriados, pero sigue orando y confiando que el Señor ha dicho esta palabra que se cumple y llegará el momento en que Él va a volver. Y sigue entonces el profeta explicando lo que está ocurriendo. Todo el capítulo hace estas señales simbólicas, como se llaman estas explicativas, fácil de entender, como la vasija, comprar la heredad, y hace un reconto, una síntesis de por qué está permitiendo este juicio.
hiciste señales y portentos en tierra de Egipto, le dice Jeremías, sacaste al pueblo con señales, portentos, mano fuerte, brazo extendido, terror grande dentro de todo el contorno, y les diste esta tierra, entraron a esta tierra que fluye leche y miel, la disfrutaron. ¿Sabe? Usted estaba pensando que si estamos en el año 586 y ellos entraron a la tierra prometida con Josué alrededor del año 1300, por lo tanto, han pasado 7 siglos. Ellos disfrutaron 700 años en esa tierra que fluye leche y miel. Así que no fue un castigo que vino de un día para otro. Les dio oportunidades de cambiar de conducta, de cambiar de actitud, pero no oyeron tu voz, Señor, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por lo tanto, esta es la razón. Escuche Israel, le dice, escuche pueblo de Dios. Esta es la razón por la cual has hecho venir sobre ellos todo este mal. ¿Cierto? No hay otra. Vino palabra de Dios a Jeremías. He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aquí es el mismo Dios que se habla. En el anterior, si ustedes se dieron cuenta, era Jeremías que le decía, ¿hay para ti algo difícil? Ahora es la voz de Dios que le responde a Jeremías, bien has dicho, ¿hay algo que sea difícil para mí? Dice Dios. Está en armonía, pero primero de la perspectiva humana y ahora el mismo Señor ratificando su todo poder. Así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, la tomará, vendrán los caldeos, pondrán fuego, la quemarán a sí mismos, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Sus terrazas, donde habían elevado plegarias en esos ritos orgiásticos que sabemos que habían a las diosas de la fertilidad, donde inmolaban a sus hijos a los dioses con todas esas aberraciones, entonces él iba a destruir. Con arietes han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste. Era inminente, todo era inminente. Pero esto es lo que yo le estaba comentando, esta partecita. Mire usted, es conmovedor. Yo espero que el Señor me permita y usted capte el fondo de esta naturaleza tan preciosa y sutil del profeta. Está preso, está la ciudad sitiada, está el propio rey y toda la autoridad contra él. Dios le manda a hacer un acto para futuro. Él sabía que eran 70 años y le dice, cómprate una heredad, porque ya había revelación, en otra parte lo dice, que iba a pasar un buen tiempo. Compra, obedece, explica todos los motivos y razones por las cuales viene el juicio. Pero después le dice, oh Señor, dentro de todo esto, que está todo sitiado con todo el castigo que viene, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos, Señor, no entiendo nada. Es lo que le está diciendo ahí. Quedo, como hablamos, marcando ocupado. Tengo que reconocer que no capto. ¿Qué es? ¿Cómo puede ser esta paradoja? ¿Para qué me haces comprar esta ciudad? Yo te obedezco, lo he hecho, le está diciendo, pero no entiendo. Explícame, ¿no? Qué ternura, ¿no? Qué hermoso. Así pasa en nuestra vida muchas veces, en que no entendemos lo que estamos viviendo. A veces no podemos comprender lo que Dios nos permite atravesar en el valle de esta vida. Y bueno, la palabra aquí nos explica que hay que tener un corazón apegado, sujeto a la palabra, obediente a la palabra de Dios y guiado por el Santo Espíritu para no desfallecer, no desmayar y poner la adversidad, la promesa de la solución a la adversidad en una vasija de barro y esperar que pasen los días, los meses, el tiempo que Dios diga, porque Él tiene tiempo
para cada una de nuestras cosas y entender el trato que está haciendo con cada uno de nosotros. Los hijos de Israel no han hecho lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Mire usted, tome nota, desde la juventud, ahí donde cometemos nuestras mayores aberraciones, porque está todo el impulso y nuestra cabeza que se cree sin canas siendo sabia, no tiene sabiduría, no tiene experiencia, y en la juventud normalmente los seres humanos estamos expuestos a cometer las mayores aberraciones y muchas veces con consecuencias muy largas y muy terribles. Así que tome nota, desde la juventud, el intento, la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud, dice ya en Génesis antes del diluvio cuando él da ese juicio. Entonces, él hace quitar de la presencia la maldad, dice ahí, ha sido de ellos los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los profetas, los varones, los moradores. O sea, era una maldad colectiva, una corrupción generalizada, aún en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo moral. Los reyes y príncipes representan la autoridad. Los príncipes podrían ser la parte privada de la riqueza, del recurso, los sacerdotes, la vida religiosa, los profetas, la visión de futuro, varones, cabezas de familia, la familia, todos los moradores. O sea, hay una corrupción nacional íntegra en todo, y por eso vino esta reprensión. Me volvieron la cerviz y no el rostro. En vez de mirarlo de la cara, le pusieron el cuello, le dieron la espalda, como dice aquí, ¿no? No escucharon para recibir la corrección, pusieron sus abominaciones en el santuario, en la casa de Dios, en la cual su nombre iba a ser invocado, pusieron y la contaminaron, edificaron lugares altos a Baal, hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento. Y aquí está entonces la relación de la vasija de barro. Acuérdese usted que los escritos del Mar Muerto que se encontraron estaban en vasijas de barro. Preservaron muchos años, justamente. El barro tiene esa virtud, la arcilla, que quedan sellados, bien tapados y se conservan muchos años. Y le reuniré, dice, aquí está la promesa, la esperanza. De todas las tierras los haré volver, los haré habitar seguros, me serán por pueblo, yo seré por Dios. Le daré un corazón, un camino para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca más se aparten de mí, ¿cierto? Las correcciones, las disciplinas del Señor son para corregir nuestra alma, para purificar nuestro espíritu, para moldearnos y acercarnos y ajustarnos a los preceptos del Señor. ¿Qué les parece? Qué hermoso, ¿no? Y yo espero que quedar en estos minutos finales ya con grabado estos conceptos, sabiendo que para Dios no hay nada difícil. Hay muchos textos en la Escritura donde se ratifica este concepto. Cuando Abraham ya era de edad avanzada y Sara ya no podía, estaba pasada su edad de fertilidad, Dios le promete un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando María recibe de parte del ángel Gabriel la noticia de que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, y que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, porque nada hay imposible para Dios. Ese es el Dios que proclamamos, ese es el Dios en quien creemos. Y para que usted no piense que eso es solo para esos personajes históricos, aquí en San Mateo, Jesús nos dijo a todos nosotros, también para usted que está escuchando. Cuando llegaron los discípulos y no podían echar fuera unos demonios, y Jesús le dijo, ¿por qué? Le preguntan, ¿por qué no lo pudimos? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada os será imposible. Amén. Oramos al Señor con fervor para que se acreciente la fe. En primer lugar, si tienes dificultades, problemas de cualquier naturaleza, de vida o muerte, de salud, de economía, trabajo, lo que sea, piensa que Dios está tratando con tu vida, tiene propósito y por algo lo está permitiendo. Entonces, no te desalientes, no te desanimes, compra una heredad de futuro, o sea, ve que el Señor tiene planes, propósitos maravillosos para ti, pero guárdalos en una vasija porque quizás tendrás que continuar algún tiempo más, puede ser un segundo como días, no sabemos, meses, el tiempo es del Señor, pero la certeza que vas a salir airoso de esta angustia o tribulación si sigues sujeto al Señor. Y sabiendo que no hay nada imposible, por fe andamos, no por vista, la tarea en la iglesia, en los ministerios, construir familia, edificar tu casa, perfeccionar la relación conyugal, familiar, seguir adelante luchando por los temas económicos, lo que fuese, ¿cierto? Sabiendo que por fe andamos, que el Señor tiene propósitos y Él quiere que nos entreguemos de lleno a servirle y a ser guiados por su bendita palabra. Les invito pues a que nos unamos ahora en oración